voluntad de conocer más sobre la Fundación de Valdepeñas surge precisamente por la cuestión de que no tenemos nuestros documentos fundacionales conservados, ¿no? No ha hablado Manuel Saga hace un momento. Tenemos el esqueleto de nuestra documentación fundacional, tenemos mucho conocimiento documental e histórico para reconstruirlo, pero nos faltan los detalles, ¿no? Y bueno, gracias a que hemos podido reunir este equipo, pues creo que de una calidad extraordinaria. Yo me siento muy orgulloso del tiempo, estos meses que hemos compartido trabajando estas inquietudes, pues en realidad pues, es de una gran satisfacción para mí personalmente como para la asociación, ¿no? Ya hemos podido escuchar a Francisco relatarnos un poco por encima la cuestión de la confección del plano y de cómo se ha ido gestando, cómo se ha hecho, pero el plano pues tiene un estudio pues técnico, teórico, muy importante y de eso se han ocupado tanto Eva como Manuel y bueno, no se queda en el simple estudio o repaso documental o punto de vista desde un equipo de arquitectos, sino que ha ido más allá y yo creo que al pedirles contenido para elaborar una jornada, ellos compusieron una jornada de extraordinario valor, porque no se quedaba en esto y no solo en una conferencia, no solo se quedaba en una jornada presencial, sino que lo han situado con unas prejornadas, que yo creo que es una actividad extraordinaria el haber ido a los colegios, el haber ido al instituto, al centro de adultos, pues bueno, nos ha permitido hacer una experiencia totalmente novedosa que lleva el urbanismo, lleva la escritura, la iluminación a quienes mejor lo pueden conocer, lo pueden aprender, ¿no? Y también a los mayores en esa jornada pues, que hubo en el Centro de Participación Activa tan interesante. Y bueno, yo no debo de hablar más porque en realidad yo he funcionado como historiador ahí llenando un poco la carpeta en la nube de cosas y en realidad el gran valor y quiero confesarlo son pues este maravilloso equipo que tenemos la suerte de tener aquí, el honor de recibir y acoger, y yo creo que hablo por todos, os agradecemos sinceramente vuestra colaboración y espero que este sea el primer paso de muchas otras colaboraciones y de muchas otras actividades. Perdonadme, se me olvidaba la cuestión de la mesa redonda funciona como y yo quiero proponerles, ellos nos han contado cosas, yo quiero hacerles preguntas y llamar la atención sobre ciertas cosas. A mí me sorprendía desde que empezamos a trabajar que Saga no era un arquitecto al uso. Eva tampoco, pero el trabajo, digamos, de historiador de la arquitectura me sorprendía los deberes hechos que tenía. Se había leído toda la bibliografía, toda, sabía perfectamente qué documentación, en qué archivo, había visitado el archivo municipal, de ahí tu primer contacto y digamos, la relación con Serafín en el archivo municipal, ese primer avance investigador, bueno, a ver qué hay, a ver cómo introducimos esta investigación y además de ser un arquitecto con los deberes hechos, me llamaba la atención la competencia excelente
que hacía al traducir ese conocimiento, ¿no? No se ha quedado solo en la investigación, como un historiador puede parecer, que nos vamos al archivo, nos llenamos de fotografías, realizamos transcripciones, componemos una hipótesis y bueno, ahí se queda, ya algún día lo llevaremos a un artículo. En su caso, eso es así, pero además lo ha vertido de una forma bueno, muy creativa y muy productiva. Esto ha dado lugar a varios artículos y no solo eso, sino que la punta de clave de Bóveda es su tesis doctoral. Ahora está muy de moda decir que se pone en valor, pero yo quiero poner en valor su tesis doctoral y yo creo que es muy importante que aquí la ponderemos como merece. Yo no he tenido la ocasión todavía de verla publicada. Llegará el momento académico en que todos la podamos ver. Yo conozco, por lo que él nos ha ido comunicando, lo que nos ha ido contando, lo que hemos debatido, conozco el esbozo de su tesis, sé lo que le ha costado, sé el profundo trabajo que le ha dedicado, intercontinental, interocéano, en relación con ese gran trabajo que han desarrollado y me parecía muy resaltable, ¿no? Y Lugia debe de ponderar esa tesis y en cuanto se pueda divulgar, bueno, en cuanto se defienda, se publique y pues querremos muchos libros de esa tesis, querremos hablar muy bien de ella porque habla muy bien de Valdepeñas al fin y al cabo, ¿no? Y también quiero ponderar a Eva como arquitecta, y además con una vocación profunda por la vocación de arquitecta y por la implicación en el territorio. Como valdepeñera ha sabido captar el valor que esto tiene, porque podían haber escogido el caso de Mancha Real, que quizás no requiere de esta reconstrucción documental, y ya está en el archivo de la Chancillería, se puede consultar en Granada y digamos, se hubieran ahorrado un esfuerzo, pero han tenido una implicación muy importante con Valdepeñas y ese factor es Eva. Y Eva ha traído pues no solo su profesionalidad, sino que también ha implicado su corazón en esto y me ha gustado mucho en las conversaciones que hemos tenido ese cariño profundo que tiene por Valdepeñas y digamos esa dimensión que desde fuera ha estado en varias actividades y en varios proyectos implicadas en América. Han estado implicados su estudio de arquitectura en Italia, traen un bagaje importante. Les invito a visitar la página web de Amate y Saga, donde aparece el currículum de trabajo y de investigación que ambos dos abordan, pero a mí me llamaba la atención fundamentalmente que ya cuando estabas trabajando en América tú tenías muy presente esa implicación de el pueblo y los que lo habitan, y pienso, se me ocurría que eso no lo podría haber hecho nadie fuera de tener esa experiencia como valdepeñera. Y siguiendo un poco el lema que todos los valdepeñeros tenemos, es decir, aquí no tenemos una identidad nacional, porque este pueblo tiene fecha de creación, este pueblo es un crisol, hemos reunido y acogido de tantos sitios y que yo creo que eso ha quedado en nuestra identidad y tenemos esa posibilidad de salir fuera y triunfar, trabajar mucho y tener también grandes valores, y en nuestra juventud eso se manifiesta y Eva es paradigma claro de esa juventud excelente que Valdepeñas exporta e importa, porque hoy está aquí con nosotros y a ella debemos muchísimo del trabajo técnico, de la asesoría, de la multitud de horas que se han elaborado en esto y también pues un gran estímulo que esperemos que se continúe con el tiempo. Y aquí a mi derecha está el factotum físico de este proyecto. Yo me confieso admirador de su trabajo y bueno, lo vinculamos por admiración, que eso hace mucho, ¿no?
seguíamos su trabajo y además en Valdepeñas tenemos la suerte de tener un archivo valioso, no muy abundante, pero porque las vicisitudes del tiempo pero en varios aspectos muy interesantes. Y digamos, a mí me llama la atención la cantidad de manuscritos iluminados que tenemos en comparación con el resto de pueblos circunvecinos. Y además tenemos la suerte, en Jaén, voy a echar las flores a la provincia, de tener en Jaén, pues no solo tener muchos ejemplos muy buenos de manuscritos iluminados y de pergaminos, y además hemos tenido grandes figuras investigadoras que por cierto estuvieron aquí visitando, y quiero hablar de Juana Hidalgo, fue profesora mía en la Facultad de Historia. Ella fue la que me enseñó la metodología de Historia del Arte, y es la gran especialista en manuscritos iluminados en la provincia de Jaén. Bueno, su tesis era sobre la Alta Andalucía. Y la verdad es que ese gran valor patrimonial que tiene Jaén, en Valdepeñas tiene un diamante en la cúspide, que son su colección de pergaminos en el archivo municipal, pero también en el archivo parroquial, porque se conservan dos libros de estatutos en pergamino iluminados, uno del siglo XVI y otro del siglo XVIII, pero que hacen a Valdepeñas un gran centro de pergaminos iluminados de gran antigüedad. Y en esa admiración, volviendo al principio, a mí pues me cautivó al ver su trabajo, y como tenemos muy presente ese valor de la iluminación, yo estaba convencido de que su trabajo funcionaba en nuestro proyecto. Y la verdad es que en principio el proyecto surge como un plano turístico, pero el conocimiento del trabajo de ellos dos nos encendió la bombilla y nos ha obligado y qué suerte, a unir esta sinergia y a traer hoy a poder presentar este gran tesoro. Quiero terminar y quiero iniciar un debate, una discusión, y es que me gustaría preguntarle a los tres, en nombre casi de todos, creo que hablo por todos, lo que ha supuesto para ellos traer el título que lleva la mesa, qué es para ellos esa sociabilidad del plano, cómo han vivido la ejecución de esto, qué han aportado a este proyecto, para que los demás también aprendamos un poco de cuál ha sido su participación y que no solo sean las flores que yo les he hecho entre llanto y llanto. Y disculpadme sinceramente por eso. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como ya ellos están cansados de hablar, voy a tomar la palabra, ¿vale? Bueno, corrígeme si me equivoco, pero yo apoyo a Manuel en la parte más gráfica de la tesis, porque bueno, los dos somos arquitectos y entonces al fin y al cabo lo que nos gusta es traducir documentos escritos en documentos visuales. Entonces aquí el experto, él era un poco la rata de biblioteca que indagaba en los archivos, indagaba en documentos, estaba conectado con gente de Latinoamérica para conseguir esos planos de Colombia, etcétera. Y yo hacía un poco el soporte gráfico, ¿no? Apoyaba la tesis porque al fin y al cabo digamos que la aportación era ese material gráfico. Entonces, nuestra primera idea antes de contactar con Lugia y por supuesto con Curro era hacer esta hipótesis de Valdepeñas, pero a nivel de los 4 pueblos. O sea, como muy arquitectos, Manuel lo que hizo fue traducir las medidas en pies a solares actuales, a metros. El solar actual mide tanto por tanto, las calles miden tanto por tanto. Entonces, digamos que la primera idea gráfica de la tesis, nosotros solos nos hubiésemos quedado aquí y lo hubiésemos como propuesto de una manera un poco más superficial para los 3 pueblos que quedan, porque bueno, Mancha Real sí que se sabe cómo era esa distribución fundacional. Entonces, esa era como nuestra primera idea, ¿vale? Y en un momento dado, Lugia, sin venir mucho no era a raíz del plano, ni muchísimo menos, que estaban haciendo su sección de valdepeñeros por el mundo. Dijeron, oye, hay una valdepeñera en Italia, vamos a contactarla y a ver qué nos cuenta.
Y pues efectivamente hicimos la videollamada y demás. Dije, bueno, que os voy a presentar a Manuel, que es mi marido, que está haciendo la tesis de mi pueblo, porque pues, hay que barrer para casa, el pueblo es importante, nos hemos dado cuenta de esta conexión con Colombia a raíz de estar allí. Y dije, ¿qué estás haciendo qué? Que está haciendo una hipótesis del plano fundacional del pueblo, porque casualmente estamos pensando en hacer un plano turístico iluminado con este artista, y allí ya explotamos todo y dijimos, bueno, vamos a llevar el caso de Valdepeñas al extremo máximo. Entonces yo creo que por una parte hay que agradecer como esta sinergia transdisciplinar, esa palabra que se llevará tanto, en el que cada uno desde su propia disciplina aporta a un proyecto común e histórico tan importante y tan bonito para Valdepeñas de Jaén. Y pues nada, yo fui la mano gráfica de ellos, porque con el conocimiento que tienen ellos me facilitaron muchísimo la vida, y como ya ha explicado Manuel, lo que hice fue calcar vectorialmente Mancha Real para, o sea, empezamos de la digitalización de Mancha Real y yo la paso a digital, que nos permite ampliar infinitamente. O sea, el vector no se pixeliza, o sea, al final es una cosa nítida que se puede analizar y estudiar desde diferentes ópticas. Una vez que tenemos Mancha Real en este punto de digitalización y Valdepeñas que empiezan a distribuirla por manzana, por vecinos y unas dimensiones y una distribución que más o menos convencía con la actual trama y con lo que se investigó en los documentos, empezamos a construir como esa fusión, ¿no? del calco de Mancha Real, extrapolarlo a Valdepeñas de Jaén. Bueno, yo me hice un abecedario del siglo XVI donde iba juntando letras para ponerle el nombre a los vecinos, que obviamente no eran los mismos que había entre Valdepeñas y Mancha Real, pero yo ahí tengo mi abecedario y demás, y hicimos como esa antesala al trabajo que posteriormente Curro, de la digitalización, transformó en esta obra de arte totalmente artesanal, hecha a mano, con los materiales, con las técnicas tradicionales. Y siguiendo la pregunta que ha hecho José Manuel de cómo ha sido el proceso de socialización, ¿no?, de estas prejornadas para llegar finalmente hoy a la jornada, es un trabajo importante porque es normal que nosotros que no vivimos aquí, que no hacemos actividades regularmente aquí, que la gente se entere que esto está pasando es complicado. Entonces, desde Lugia se nos impulsó también a que esta jornada la ampliásemos a estos centros educativos y al centro de mayores, y yo la he disfrutado como una niña chica, porque a mí me interesa muchísimo la parte social de la arquitectura. O sea, la arquitectura está al servicio de la sociedad y no es solo un lema, sino que es que realmente nuestra labor es eso, es servir a la sociedad. Y lo que un poco en promoción, un poco en serio, lo que se ha hecho ha sido indagar en necesidades, en sueños, en cosas que tiene Valdepeñas y que no están a la vista. Entonces, bueno, creo que nadie ha estado en las jornadas anteriores, si me lo permitís, cuento un poco lo que hemos hecho. Estuvimos el primer día en el instituto y desde Amate Masaca lo que hicimos con los chavales fue reflexionar un poco de qué significaba la ciudad del pasado para poder pensar la ciudad del futuro. Entonces íbamos dando pinceladas de todo la importancia que tiene todo lo que se conserva en Valdepeñas de Jaén, y de ser capaces de ser un poco críticos y analistas de cuál es la situación actual y cómo es como queremos vivir en el futuro. Y eso se hace siempre mirando desde el pasado, aprendiendo y proyectando hacia el futuro. Curro hizo un adelanto de cómo es su trabajo en esta obra de arte, introduciendo a los chavales en técnicas de caligrafía, con acuarela, con pinceles, etcétera, etcétera. Y por la tarde, en el Centro de Participación Activa, yo me lo pasé súper bien, porque teníamos a todas las señoras mayores y digamos que la actividad se llamaba ¿Cómo ha cambiado mi pueblo? Y eso, la gente que no lo podía decir es la gente mayor, que una vez que te sientas, mira, que ha pasado los últimos 30, 40, 50 años, ves lo que ha cambiado. Entonces ellas empezaron a hablar de anécdotas, ¿no?, suyas de la infancia, de cómo se vivía en el pueblo antes, cómo eran las casas antes, cómo las comunidades que se creaban a partir de las necesidades tan fuertes que había en el pueblo, cómo a raíz de eso lo convertían en una ventaja. Es decir, pues no había para comer, había muchas necesidades, había que emigrar,
Pero ¿qué pasaba? Pues el hecho de no tener una lavadora o una pila en tu casa, tenías que ir a la pila a lavar, te veías regularmente con esas vecinas, se generaba una comunidad y había una confianza y se analizaba qué era lo que faltaba actualmente. Decían que había inseguridad, que había falta de respeto entre la gente joven y la gente mayor. Pero y poco a poco fuimos convirtiendo como esas anécdotas en material que se puede convertir en proyectos. Entonces montamos entre todas una matriz que se llama DOFA porque es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que identificamos en Valdepeñas de Jaén y conversando decíamos, pues esto que es una amenaza, a ver, por ejemplo, el riesgo de despoblación, pero una fortaleza que tiene Valdepeñas es que la gente viene al pueblo en verano porque se está a gusto, se está tranquilo, se está fresquito. Entonces esa despoblación, si nosotros la unimos con la fortaleza que es, lo a gusto que estamos en el pueblo, podemos pensar maneras y estrategias de que no se termine despoblando y sacarle partido. Y esa es la parte que más me gusta de la arquitectura, que no es como la construcción en sí, de hacer planos, proyectos, que me encanta también, pero lo que es hacer actividades con la gente y aprender del conocimiento local, eso solo me lo permite la gente. Y finalmente ayer estuvimos en los colegios y claro, ¿cómo le explica a niños de quinto y sexto de primaria que cómo es un acto de fundación, que hay unos libros antiguos, unos tochos así de gordos y demás? Entonces lo que se nos ocurrió fue fundar nuestro propio pueblo con los niños. Ya teníamos como unas manzanas distribuidas en el pueblo y en el patio del colegio. Entonces nosotros le explicamos un poquito de cuándo se fundó el pueblo, porque todos tienen muy presente el tema del privilegio de la villa. Pero entonces nosotros le contamos que esto pasaba un poquito antes, que es importante saber qué pasaba en Latinoamérica. Le dimos como unas pequeñas ideas para después nos fuimos al plano del patio a fundarlo. Entonces allí los chicos reprodujeron la toma de posesión de los solares que se le estaban otorgando. Entonces yo, que era la jueza, los cogía de la mano, los recorríamos, luego hacían el acto simbólico de mover cosas dentro de su solar, le pusieron sus nombres, dibujaban sus casas y las adornaban. Y el hecho de haberlo repetido con varios alumnos, ellos ya se quedaban, eran los propios alumnos los que decían, venga, que ahora te toca cambiar una cosa, venga, que ahora tenemos que firmar los testigos. Y pasaron cosas como que se pusieron de pleito. O sea, el alcalde tenía 3 vecinos que estaban pleiteando y decían, no, ¿por qué este se ha metido en mi casa? Y decíamos, madre mía, es que vamos. Y yo me lo he pasado como una niña chica porque, claro, sabes que estás dando algo, pero no como un libro, no una cosa que se tienen que estudiar, sino que es vivencia, experiencia, y los chavales lo agradecieron. Luego nos veían por la noche por el pueblo y decían, señor, aquí está el alcalde, aquí está el urbanista, no sé qué. Así que creo que es muy importante que sobre todo en pueblos pequeños como el nuestro, ¿no? Que las actividades que se hagan, que parecen de primerazo aburridas, porque es una cosa de historia, yo no lo entiendo, los documentos no los sé leer, no sé dónde están, acercarlos con pequeñas actividades para pues eso, que no sea un día solo en la Casa de la Cultura y venir a ver una cosa que nadie sabe exactamente lo que es, a qué viene, etcétera. Y no sé si contesta la pregunta, pero tenía ganas de contar todo esto. Así que ya está. A ver, Manuel. Y yo, bueno, he hablado mucho y entonces voy a complementar solo un poquito, porque claro, he hablado de la importancia en Valdepeñas, ¿no? Y yo voy a hablar de la importancia que viene. Primero, antes que hemos hablado de las relaciones con América Latina, ¿no? De todos estos temas, claro, parece que hablar de un pueblo que tiene apenas unos pocos miles de habitantes, que está como en el centro de esta sierra, pues es una cosa que por supuesto interesa mucho a los valdepeñeros, ¿no? Y es maravilloso como tanto Eva como el resto de la gente de nuestra generación que he podido conocer y que a lo mejor no por trabajo, por aspiraciones profesionales, personales, no están viviendo en Valdepeñas,
pero mantienen una conexión constante y muy fuerte con Valdepeñas. Vienen los fines de semana, visitan, aquí hay gente sentada que de pronto vive en Jaén, pero hay una actividad como esta, entonces viene, ¿no? Y eso es un tesoro, porque eso hace que aunque el número de, digamos, de vecinos que aparece en el catastro, pues de pronto disminuye por ciertas dinámicas poblacionales, pero hay una población flotante de gente que vive fuera, pero que es de aquí, que no pierde esa conexión con el pueblo, ¿no? Y eso es clave, y no solo es clave a nivel local, sino que es algo que puede tener una gran importancia al nivel de despoblación de las zonas rurales en el resto de España, ¿no? Porque todos los pueblos de este tipo están buscando soluciones del mismo calado. También es importante porque en la academia y en la universidad, que es un poco donde yo más he trabajado, no tanto en la parte social, pues siempre andamos de cabeza pensando cómo pues estos dibujos y estas cosas que nosotros hacemos, que son muy rigurosos, que son muy académicos, que son muy tal, pero es muy difícil que eso luego permee y se disemine al resto de la sociedad. Y yo lo entiendo porque es difícil. Imaginarse es difícil para mí y llevo 10 años trabajando en la universidad, pues es difícil para todo el mundo. Entonces, Lugia puso sobre la mesa una oportunidad preciosa. Yo sabía de José Manuel Marchal, Serafín me había hablado de él cuando estuve la primera vez aquí en el archivo, pero es que la primera vez que yo estuve aquí en el archivo fue en marzo de 2020. Y todos sabemos lo que pasó en marzo de 2020 y dónde estuvimos hasta casi ahorita, ¿no? Entonces, claro, ese contacto que Serafín propuso nunca había llegado a cuajar. Y fue a raíz de, efectivamente, de esa llamada informal cuando José Manuel dijo, oye, ¿y si este plano turístico que vamos a hacer, que ellos ya tenían sus propios planes, yo no quería meterme de por medio, ni mucho menos, ellos me hicieron el regalo de que nosotros pudiéramos traducir mi producción académica en un proyecto colectivo que fuera de todos nosotros y que se compartiera con todo el pueblo. Entonces, eso es un tesoro y eso es algo que yo creo todos los académicos del mundo buscamos perseguir y que muy pocas veces sucede porque depende de esta serendipia, ¿no? De esta coincidencia. Entonces, que sepáis que lo que está pasando aquí, pues no solo va a quedar importante aquí, sino que vamos a contarlo en muchos lugares. Y lo contaremos en Italia durante la defensa de mi tesis doctoral, que será en julio, y lo vamos a contar en Madrid, ahora en junio, en unos congresos que tenemos allí. Y yo creo que es algo ejemplar que está sucediendo y que sin el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén y sin Lugia y sin la UNED hubiera sido imposible. Pero es que no me voy a quedar ahí solo. La investigación sobre los documentos de fundación, y ya no solo sobre los libros, sino también sobre los documentos de privilegio de villa, continúa. Nosotros en septiembre nos vamos a trasladar a un instituto de investigación que está en Washington, en la capital de Estados Unidos, que depende de la Universidad de Harvard, que como sabéis, pues sale en las películas, ¿no? Porque es como muy importante a nivel internacional. En el proyecto que yo envié aparece junto a una ilustración iluminada de un manuscrito colonial que está en el archivo de ese instituto, se llama Dumbarton Oaks, está en Washington, comparado con el privilegio de villa de Valdepeñas de Jaén. Y proponiendo y sugiriendo los paralelos que hay en esos documentos y a esta gente que está acostumbrada a recibir a investigadores brillantísimos de todo el planeta, ese documento valdepeñero les pareció un tesoro y se lo pareció porque lo es. Entonces, estas dinámicas que hablamos de gente que va y viene, creo que hacen que Valdepeñas tenga esa importancia y tenga ese impacto. Y eso no quiere decir que el pueblo ahora tenga que hacerse gigante y tener 20.000 habitantes. El pueblo puede seguir siendo como es, pero puede seguir siéndolo al mismo tiempo que se siente orgulloso de cómo es, sabedor de su valor, cuidándolo y usándolo, bueno, pues como una herramienta de futuro. Y eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Curro. Bueno, pues yo quiero dar las gracias por las palabras
de José Manuel, sobre todo por poder formar parte de este apasionante proyecto que, como bien ha dicho Manuel, no ocurre todos los días. Aunque yo pueda estar inmerso en proyectos muy interesantes o menos interesantes, como pueda ser, no sé, un diploma con mucho empaque o una boda o cualquier evento o algo más contemporáneo, más abstracto, pero es verdad que no todos los días ocurre esa conjugación de aunar algo plástico, artístico con algo historiográfico que, como ya os he comentado, pues a mí me toca de cerca como historiador del arte, o bueno, como licenciado en Historia del Arte, aunque no ejerza yo como historiador, pero bueno, es cierto que ha sido un privilegio y bueno, la verdad que no me lo esperaba, fue todo gracias a la llamada de hace ya casi 2 años de José Manuel, que creo que por ahí vio alguno de mis diplomas en algún despacho del Cabildo. Y nada, y encima me propusieron, fue mi primer contacto con Lugia y con la asociación de Lugia y con la ciudad de Valdepeña, que fue, bueno, pues en un primer momento la remodelación de su imagen a nivel de logo y tal, y yo, bueno, pues le pedí documentos donde basarme para tener un poco de base científica, porque tengo ese defecto profesional, de formación profesional, que quiero ser fiel a la fuente y, bueno, pues me pasaron esos privilegios y yo le hice, de hecho, 3 propuestas diferentes en base a diferentes modelos de caligrafía que yo había encontrado y se quedaron con las 3. O sea, lo que iba a ser un encargo de un solo tal, al fin fue por triplicado. Y ahí encima, pues también me propusieron, me invitaron a escribir un artículo y me metí muchísimo más al detalle con esas buenas digitalizaciones. Yo en ese momento, bueno, de hecho estábamos, no sé si estábamos encerrados, sí que estábamos encerrados. Y bueno, la verdad que bueno, no había disfrutado de esos documentos en vivo, pero sí que tiene una calidad que no es siempre, lo digo porque yo estoy todo el día buceando en bibliotecas digitales y esas calidades de documentos no se encuentran todos los días. Y nada, y ahí creo que en uno de esos números está el artículo que yo hice con algunas licencias estilísticas que yo me tomé, que son totalmente hipótesis, pero bueno, que creo que también aportaron algo. Y efectivamente estábamos en ese momento de una vista idealizada de Valdepeñas, con un fin más promocional de la ciudad, y claro, cuando, oye, tenemos que hacer una reunión por videollamada, y ahí estábamos cada uno en su casa, evidentemente, y nada, ha sido pues una suerte, porque efectivamente no ocurre todos los días. También el aporte de las prejornadas ha sido muy interesante, tocar a las 3 edades, a todas las generaciones, y intentar volcar, implicar, ¿no?, a todos los actores de la ciudad, y sobre todo intentar transmitir que seas consciente de la importancia de conocer tu pasado para mejorar tu futuro. Y bueno, en el plano de artístico, pues la verdad que ha sido una gozada, porque yo también he intentado buscar esos materiales, ya no solamente por los pigmentos, por los tratamientos, sino también el soporte, intentar algunas observaciones que yo vi, una anécdota del molino que aparecía con una noria. Mi madre es de la Sierra de Segura y conozco varios molinos de agua, y yo no he visto una noria en la provincia de Jaén nunca. Entonces dije, ¿estáis seguros que esto tenía una noria y tal? Y pues no, digo, es que los de mi pueblo tienen los cárcavos, que se llama. Aquí hubo una, pero en el siglo Hubo XX. noria, ¿no? Que no digo que no, pero que no estaba familiarizado, ¿no? Y ha sido muy interesante.
no sé, pues todas esas discusiones que habéis tenido vosotros, que hemos tenido cruzadas y que luego yo encima he tenido el privilegio de cristalizar en algo que perdura y que hace reflexionar de la importancia primero de la villa y de ese potencial de conexión entre cultura y de lo que viene, ¿no? Que como acaba de decir José Manuel y de lo que Manuel, que están aquí los tres Manueles de Lugia, y nada, que ya no sé, que muchísimas gracias por este privilegio, que ya cada vez me siento más valdepeñero. Ayer tuve también el privilegio de ver en detalle esos privilegios maravillosos y bueno, eso, muchísimas gracias. Yo diría que el mapa ahora va a ser viajero, porque todavía no lo vamos a exhibir a lo grande, será dentro de una semana. Primero va a ir de viaje y va a ir vendiendo el nombre de Valdepeñas, va a promocionar a Valdepeñas este estudio, este proyecto, y también nos hacen un gran honor promocionándolo, usándolo, y que lo vea mucha gente, que lo disfrute mucha gente, y bueno, ya lo tendremos ocasión de disfrutarlo también por aquí, pero que cumpla su función de llevar a los que no conocen este hermoso proyecto, este hermoso trabajo, y yo en nombre de Lugia pues daros las gracias. Creo que es misión cumplida y estamos muy orgullosos de eso. Esta tarde, ahora hacemos ya un descanso, pero esta tarde a las 5:30 vamos a tener la charla de demostración de técnicas que nos va a impartir Francisco de Escritura Yayam, aquí, que es sumamente interesante, así que os invito a asistir a la jornada de esta tarde, agradeceros de nuevo la presencia y sobre todo pues agradecerle a ellos, que son pues tres perlas escogidas, que hayan tenido la generosidad de colaborar con nosotros. Y nada más, muchas gracias.